Hoy estamos en el huerto con uno de sus integrantes, con Guido Contín, para que nos cuente acerca de su tarea profesional, tratando de mostrar en este espacio de cultura, que es el huerto, cómo entendemos la cultura, que es como todo aquello que refiere al desarrollo humano, al desarrollo de la persona. En ese sentido te hemos convocado a vos, Guido, para que nos cuentes acerca de la bioneuroemoción, que es lo que vos hacés. Bueno, adelante, a ver qué nos podés contar. Bueno, primero buenas tardes a toda la comunidad del huerto y todos los que están viendo. Yo hago bioneuroemoción, que es una técnica que se desprende de la psicología y de la medicina, que busca encontrar la relación que existe entre un síntoma físico o una limitante física y la parte emocional que se encuentra en el inconsciente de la persona, es decir, la parte que nosotros somatizamos de lo físico y tiene un origen muchas veces que es emocional, y la idea es ir a encontrar ese origen emocional para ver cómo hacer para que ese síntoma físico pase a ser gestionable, ¿no? Lo podamos gestionar nosotros. Es decir, que el concepto, la idea de enfermedad es diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, es decir, nosotros tenemos predisposición genética a la hora de tener una enfermedad. Todos tenemos genes en nuestro cuerpo que tienen información, es decir, dentro de los genes nosotros tenemos que imaginar como archivos escritos donde hay información, y nosotros tenemos predisposición tanto de mamá como de papá, y ellos tienen de sus padres. Pero aún así nosotros tenemos momentos en particulares donde nuestras enfermedades se nos despiertan, y eso sí tiene, digamos, una razón de ser. Hay muchos eventos en nuestra vida que nos causan estrés y nosotros no sabemos por qué. Entonces la idea de esto es ir a ver cuál es ese evento estresante o esa situación de estrés crónica que hace que hoy se manifieste en nuestra vida como una enfermedad, que eso intenta, o así lo ve la biodecodificación o la decodificación biológica, de ser una adaptación biológica inconsciente del organismo a lo que está ocurriendo. Como no se puede gestionar a nivel consciente, lo hace a nivel inconsciente, y nuestro cerebro lo único que conoce es nuestro cuerpo, no es nuestra forma consciente de desenvolvernos en el mundo que vivimos hoy en día, que para nuestro cerebro, que viene evolucionando hace miles de años, es algo totalmente nuevo. Es decir, que la bio busca la sanación en eso, en gestionar la emoción, es decir, trabaja con la historia de la persona. A ver, decir busca la sanación quizás es muy abarcativo y muy pretencioso también. Busca la toma de conciencia. Nosotros no podemos hacer nada si no lo conocemos. Es muy difícil dominar una técnica si no sabemos cómo hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, lo que nos pasa en nuestras vidas, lo que nos genera estrés, lo que nos molesta de otra persona, lo que nos hace no poder dormir a la noche, lo que nos da miedo, todo tiene una razón de ser. No a todos nos da miedo lo mismo, es decir, hay miedos que sí, que son biológicos, que son instintivos, que nos dan más o menos a todos igual, pero hay otros que no, que están condicionados por un montón de cosas, de experiencias de vida, de información que trae nuestro clan familiar, nuestros padres, porque han pasado, por ejemplo, hambrunas, y después nosotros tenemos un miedo tremendo a la carencia, y hay un montón de cosas que nos comienzan a condicionar. Pero no podemos hacer nada si no sabemos por qué nos está condicionando. La idea de esto, más allá de sanar será la consecuencia, es tomar conciencia de qué nos está enfermando. Claro. Así podemos cambiar. Claro, es decir que en la consulta lo que se persigue es que el consultante tome conciencia de dónde está la raíz de lo que le está sucediendo. Yo trato de interpretar para que toda la gente que nos escucha pueda también seguirnos. A ver, un cambio conductual no resuelve el problema. Muchas veces vienen a consulta personas que dicen: siempre me encuentro el mismo tipo de relaciones frente a mí, la dejo pero llega otra. O sea, no necesariamente es una relación de pareja, es una relación con un jefe, por ejemplo.
A ver, contanos algún caso así más No, específico. es muy común que pase que sea repetitivo, porque lo que no se aprende se repite. Claro, Es decir, al final de cuentas, estamos acá para evolucionar. claro, Si nosotros dejamos de tener, se le llama ese programa inconsciente que nos condiciona a la hora de desenvolvernos en la vida, no necesitamos volver a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque necesariamente lo resolvemos distinto. claro. Entonces, pueden haber cambios conductuales, pero son temporales. Entonces, si uno quiere gestionar un cambio de raíz, de base, necesita tomar conciencia, bueno, ¿de dónde viene esto en mi vida? ¿Cuál es el conflicto emocional que aloja todas esas cosas que hacen o que dan como resultado, por ejemplo, una relación tediosa con mi jefe? Bueno, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Ahora, si yo entiendo por qué y para qué esto es así, después puedo gestionarlo de otra manera, porque ni mi jefe es el culpable de ser como es, y ni yo soy víctima de tomarme lo que mi jefe me diga o no como me lo tomo. Entonces, Claro. la idea es tener un mapa mental, digamos, un poquitito más completo de lo que veíamos antes. Claro. Y Guido, de tu experiencia profesional, vos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los conflictos básicos de toda persona? Ujú. O los que tiene la mayoría, digamos. Bueno, por lo que he visto en consulta, yo creo que la persona en general, o el ser humano, busca el amor, Ujú. o, es decir, busca gestionar la falta de amor, o lo que considera Claro. cada individuo como falta de amor, ¿no? Desde la búsqueda del reconocimiento, que donde se le dice el valor esencial a la búsqueda del reconocimiento es que ser reconocido y que te den amor, sobre todo de tus referentes, o puede no ser tu referente, pero al final lo que uno busca termina siendo el referente, es lo que para él es el referente, y por lo general son los padres, puede ser, bueno, el reconocimiento, el amor directo, ¿no? Como esas personas que hacen todo lo necesario para el resto y se abandonan a ellos mismos, bueno, al final es su forma de ser reconocidos, ¿no? Ujú. Es su forma de tener el amor de vuelta. Lo que pasa es que nosotros no nos desarrollamos donde queremos cuando somos niños. Nos desarrollamos en esos huecos que quedan y que permiten que nosotros podamos hacer una vida y comportarnos. Y bueno, en un momento de la vida esa forma de comportarnos tuvo como devolución algo positivo. Es decir, mirá qué buen chico que me escucha, mirá qué buen chico que no molesta, mirá qué buen chico. Entonces, bueno, esas son las cualidades y también son nuestras sombras, se le dice el mejor estilo de Jung, de decir, bueno, ahí está lo que te condiciona, pero también lo que te potencia, porque sos lo que sos gracias y a pesar de eso, ¿no? Claro, claro. Guido, ¿y qué nos podés decir del miedo? A mí es un sentimiento que siempre me ha ocupado mucho mi cabeza porque el miedo se usa como un arma Ujú. en la educación. Ahora lo estamos viviendo en pandemia para la cuarentena. El miedo a la muerte que provoca el virus. ¿Qué pasa con el miedo en la persona? Bueno, antes que nada, el miedo es una emoción, no es un sentimiento. Ah, Hay 5 emociones básicas, sí, el miedo es una, sí, y las emociones se le llaman emociones básicas porque son aquellas que son operadas por el sistema límbico y que son respuestas automáticas. Nosotros no podemos no tener miedo, no podemos no tener alegría, no tener tristeza, rabia. sí. Son parte de las emociones que son básicas y que nosotros compartimos con el resto de los animales. Nosotros vemos un perro y un perro puede tener ira o rabia, puede tener miedo si Sí. nosotros lo aprendemos. Entonces, son emociones que se despiertan de forma automática. Ajá. El miedo, hay 2 formas de ver el miedo. Una es adaptativa, es decir, es lo que hace que nosotros nos conservemos vivos en el instante siguiente. O sea, Claro. es súper útil. Claro. Ahora, lo que pasa es que nosotros, a lo largo de la evolución y del desarrollo de la lógica, hemos empezado a encontrar los sentimientos, que es la explicación de esas emociones básicas, que Sí. están asociados, Sí, ¿no? Y que ya dejan de ser primitivos porque pasan a ser una explicación de lo que fue claro. el miedo. Ya pasan por la Y razón. Entonces ahí es donde esos miedos ya empiezan a estar dominados por un montón de factores Claro. externos que son de todo tipo.
de Claro. familiares, culturales, sociales. A no todas las mismas culturas le dan miedo las mismas cosas, Claro, ¿entendés? claro. A todos nos da miedo morir o saltar de un precipicio. Eso es lo que es, digamos, intuitivo Sí. viene del instinto del ser humano Que nos como preserva, animal. que en cierto modo nos Exactamente. preserva. Pero el otro ya es condicionado. Ese es el que hay que aprender a gestionar. Porque realmente los grandes de la psicología dicen, ahí donde tenés miedo, ahí es donde está tu verdadero poder, ¿no? Claro. Si no, no te daría miedo. Si no, Claro. no tendrías que ir a ese camino. Ahí donde está el miedo, ahí es. Claro. Ujú. Bueno, qué interesante. La verdad que uno hablaría ratos largos porque a todos, qué saber tan humano, ¿no? ¿Cómo se forma uno para ser biodecodificador? Es decir, da la sensación que uno tiene que transitar mucho de la humanidad para poder llegar a armar una consulta o tener a alguien enfrente, ¿no? Y al final es el saber humano, ¿no? Es el de entender al humano, porque así al menos lo veo yo, ¿no? Es como que no es una porción de lo que es el ser humano, no es su porción física, no es su porción Claro. espiritual ni emocional. Claro. Es la generalidad. Es lo integral. Porque somos el todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, claramente, digamos, una de lo que dicen mis profesores, una de las cosas es, no puedes acompañar a nadie a ningún lugar donde no hayas ido. Claro. Entonces, prepararse en esto es más que saber cómo funciona o saber el funcionamiento del cerebro o del inconsciente, es más bien ir ahí. Claro. Entonces, ¿Y qué nos podés contar de tu experiencia personal? ¿Cómo llegaste vos a la bio? Bueno, yo estudiaba ingeniería civil, estaba en tercero o cuarto año cuando me descubrieron un tumor en una glándula suprarrenal y por suerte y desgracia al mismo tiempo los médicos no sabían que tenía yo. Yo no conocía nada de este mundo, sin embargo, algo en mí ya se gestaba porque yo quise entender para qué había enfermado. O sea, yo realmente no podía entender por qué yo con 22 años, siendo una persona sana, tenía que pasar por esto. Sí. Entonces, en mi búsqueda, llegué a atenderme en un decodificador biológico y encontré un montón de razones de mi vida que yo no conocía. Claro. Por el simple hecho de no haberlas buscado. Claro. Entonces yo me encontraba estudiando una carrera que no quería estudiar, pero que no sabía que no quería estudiar hasta ese momento. Claro. Porque era lo que debía hacer. Claro. Y para mí eso estaba bien, era mi forma de recibir amor a nivel inconsciente, porque yo el amor lo iba a recibir de todas maneras. Sí, pero sí. eso era lo que yo sentía. Y bueno, así empezó mi camino. Uh-huh. ¿Y estudiaste? ¿Dónde se estudia? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, en Argentina no hay una carrera universitaria o un colegio que pueda modular esto. Uh-huh. Yo estudié con cursos y capacitaciones españolas en el Enric Corbera Institute. Estudié con un argentino que fue él en Canadá empezó a traducir todo desde el francés al español, que fue con el que estudió él estudió con uno de los creadores de este Ajá. método. Y también tomé cursos en otros lugares del mundo con el doctor Bruce Lipton, que fue uno de los fundadores de la epigenética, lo que hoy se conoce como epigenética, que es lo que está más allá de los genes, es decir, el ambiente que condiciona la expresión del gen. Uh-huh. Entonces, por un lado, con Bouron yo tuve esa formación quizás más científica y más tirado al lado de la biología. Con Corbera fue lo personal, Sí. de una trascendencia de un montón de conflictos. Y bueno, después con el doctor Bruce Lipton fue, digamos, llegar a la cúspide en el sentido de la grandeza humana, porque él, siendo uno de los fundadores, me dio un lugar para poder estudiar con él en una universidad privada donde yo no era participante de esa carrera universitaria y me metía, digamos, a poder tomar clases. Claro, claro. Mucho agradecimiento, ¿no? Sí, eternamente. Claro. Guido, qué interesante debe ser eso de la epigenética, porque decís que el medio puede condicionar al gen, Exacto. puede alterarlo. Uh-huh. Todos, a ver, en nuestras familias
dicen, no, yo tengo cáncer de mama porque mi mamá tuvo cáncer de mama y mi abuela tuvo cáncer de mama. Está bien, pero vos tenés una hermana sin cáncer de mama. Claro. Y tenés digamos, hay la misma información genética tuya que en tu hermana. Claro. Bueno, el gen se expresa o se despierta ese gen según esta según teoría, el ambiente. ¿no? Es según el ambiente que lo condiciona y cómo nosotros vivimos y la respuesta a esa vivencia del ambiente, bueno, será el gen adecuado, será la forma de escribir el gen que debe imprimirse en ese momento para resolver, en teoría, esa falencia que nosotros no podemos resolver a nivel consciente. Y la última pregunta, Guido, ¿todas las enfermedades se pueden decodificar? Sí, yo o sea, nos aconsejan no decodificar enfermedades, digamos, a nivel psicológico. ¿Se pueden? Sí. Síndromes, tampoco. Sí. Pero se puede. Sí. Es decir, todo tiene ligado, en cierta manera, un conflicto inconsciente y una vez que uno domina la técnica, bueno, no es muy difícil ir a ver qué es lo que está produciendo el síntoma. Claro. El tema es que hay que tener resguardos, porque hay conflictos que es mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro. Hay muchas situaciones donde el enfermo no es el individuo, es el entorno. Así como hablamos de epigenética a nivel celular, se replica a nivel familiar. Claro. Entonces, un cambio es muy riesgoso generarlo en un entorno que puede ser muy tóxico. Está en perfecto equilibrio el sistema. Rompes un equilibrio, de alguna manera es un equilibrio. Desequilibrado. La balanza está así, pero está así siempre. Claro. Entonces, si uno lo rompe, bueno, hay que ver con qué cartas está jugando el juego para ver si va a ser saludable o no. Claro. Bueno, Guido, por último, agradecerte por supuesto y decirte que nos digas un mensaje para estos días tan angustiosos que vive la humanidad. Es decir, una sola cosa breve que pueda llegar a todos. ¿Qué decir? ¿No? Estamos en un momento donde es necesario la transformación. No podemos ser lo que éramos. Porque el mundo cambia rápidamente y la incertidumbre es muy grande. Nosotros estamos compuestos en nuestro inconsciente por una estructura. La estructura puede ser la no estructura, pero sigue siendo una estructura mental, con creencias, mandatos, limitantes y un montón de miedos y cosas que nos hacen vivir nuestra realidad de manera más traumática o menos traumática. Sí. Ahora, conocer toda esa realidad no nos hace más adaptativos. Ahora, ser flexibles, sí. No es el mapa mental más completo el que mejor resuelve estas situaciones de incertidumbre, sino el que se flexibiliza más rápido. Entonces, ese sería el mensaje. No pasa nada. Y recordar, ¿no?, que donde está el miedo, ahí es donde... Ese es el mensaje, la flexibilidad y detectar los miedos y poder gestionarlos. Es muy fácil detectar el miedo porque se siente rápidamente. Claro. Entonces, bueno, donde está el miedo hay que empezar a autoindagar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué me está diciendo este miedo? Está bien. Bueno, Guido, muchísimas gracias y tal vez te volvamos a entrevistar. Sí, no hay drama. Si la gente así lo requiere. Bueno, gracias. Un abrazo grande a todos.